El olor a café recién molido impregnaba la pequeña hostería de madera en el Chaltén. Martín Acosta, de 26 años, ajustaba cuidadosamente su Nikon F2 sobre la mesa de pino mientras explicaba a sus compañeros los detalles del mapa desplegado entre las tazas humeantes. La Patagonia Argentina de 1976 aún guardaba regiones prácticamente inexploradas, especialmente en el inmenso glaciar Viedma, donde formaciones de hielo azul turquesa creaban arquitecturas efímeras que pocos ojos humanos habían contemplado. Aquí es donde dicen que el hielo forma una especie de catedral natural, señaló Martín, geólogo y fotógrafo argentino, tocando un punto específico del mapa con la punta del lápiz desgastado. Sus dedos ásperos, marcados por expediciones anteriores, contrastaban con la delicadeza con que manipulaba los equipos fotográficos. Ana Suárez, bióloga argentina de 24 años, se inclinó sobre el mapa, haciendo que su larga trenza negra cayera sobre el papel. ¿Estás seguro de que podemos llegar antes de que cambie el tiempo? Sabes cómo son los pronósticos en julio, especialmente este año. Klaus Weber, un alpinista alemán de 30 años, que llevaba 3 meses recorriendo Sudamérica, junto a su compatriota Dieter Müller, intervino en un español entrecortado pero entusiasta. El pronóstico dice 3 días buenos. Tiempo suficiente para ir y volver si nos movemos rápido. Los hermanos chilenos, Ricardo y Eduardo Sepúlveda, de 28 y 25 años respectivamente, asintieron mientras revisaban meticulosamente su equipo de escalada. Habían conocido al resto del grupo 2 semanas atrás en Torres del Paine, y la química había sido instantánea. La pasión compartida por la fotografía de naturaleza y la exploración de lugares remotos los había unido rápidamente. Completando el grupo estaba Javier Mendoza, un guía local de 32 años, conocido por su profundo conocimiento de la zona y su capacidad para leer el clima patagónico como pocos. Con su barba espesa y piel curtida por el viento, repasaba mentalmente la ruta mientras bebía el último sorbo de café. «Llegaremos antes del anochecer al primer refugio natural», explicó Javier, señalando una formación rocosa en el mapa. «Desde allí tendremos acceso a la sección este del glaciar, donde están esas formaciones que tanto quieren fotografiar». Afuera, el cielo del Chaltén mostraba un azul intenso y engañoso. El termómetro marcaba 7 grados bajo cero, una temperatura relativamente benévola para esa época del año. Las calles del pequeño pueblo patagónico, apenas una docena de construcciones rústicas rodeadas por montañas imponentes, bullían con la actividad de los pocos habitantes permanentes y algunos turistas aventureros que desafiaban el invierno austral. Esa misma tarde, antes de partir, Martín envió un telegrama a su familia en Buenos Aires. «Salimos hacia Glaciar Viedma. Regresamos en 5 días. Equipo completo y clima favorable. No se preocupen». Fue el último registro oficial de los 7 exploradores. La expedición partió al amanecer del día siguiente. Un Land Rover destartalado los llevó hasta el punto más cercano al glaciar accesible por carretera. Desde allí, cargaron sus mochilas y comenzaron la caminata. Los primeros kilómetros transcurrieron entre bromas y conversaciones animadas sobre política, tema delicado en la Argentina de 1976, fotografía y proyectos futuros. Ana documentaba meticulosamente cada especie vegetal que encontraban en el camino, mientras Klaus y Dieter comparaban el paisaje con los Alpes de su tierra natal. Los hermanos Sepúlveda, experimentados montañistas chilenos, iban a la vanguardia junto a Javier, abriendo camino. Al atardecer alcanzaron el primer punto de descanso planificado. Montaron un pequeño campamento bajo un saliente rocoso que los protegía parcialmente del viento que comenzaba a intensificarse. Martín capturó con su cámara la última luz dorada sobre el hielo eterno, mientras los demás preparaban una sopa caliente en el pequeño hornillo de campaña. «Mañana llegaremos a la zona que queremos explorar», comentó Javier, mientras señalaba el horizonte blanquecino. «Si el clima se mantiene, tendremos 2 días completos para fotografiar antes de emprender el regreso». Ninguno de ellos sabía que esa noche sería la última vez que alguien los vería con vida. El segundo día amaneció con un cielo plomizo que presagiaba cambios en el clima. Aún así decidieron continuar según lo planeado. A medida que se adentraban en el glaciar,
el paisaje se volvía más sobrecogedor. Inmensas paredes de hielo azulado se elevaban a su alrededor, creando un laberinto cristalino de belleza indescriptible y peligro latente. Hacia el mediodía, alcanzaron la formación que Martín había descrito como una catedral de hielo, un arco natural de más de 20 metros de altura, con columnas que parecían talladas por un escultor sobrenatural. El grupo entero quedó maravillado ante el espectáculo. «Es incluso más impresionante de lo que imaginaba», susurró Ana, mientras Martín y los demás preparaban sus cámaras para capturar la escena. Pasaron horas fotografiando desde diversos ángulos, ajenos al cambio gradual en la intensidad del viento y a las nubes cada vez más oscuras que se acumulaban sobre ellos. Cuando Javier finalmente dio la voz de alarma, ya era demasiado tarde para regresar al campamento base. «Viene una tormenta», anunció con voz tensa, observando el horizonte. «Y no es una simple nevada». La última imagen captada por la cámara de Martín ese día mostraba al grupo completo posando frente a la catedral de hielo, sonrientes y ajenos al destino que les aguardaba. En sus rostros no había miedo, solo la satisfacción de exploradores que han encontrado exactamente lo que buscaban. Pocas horas después, la tormenta se desató con una ferocidad que ni siquiera Javier, con toda su experiencia, había previsto. La temperatura descendió bruscamente, el viento aulló entre las formaciones de hielo y la visibilidad se redujo a apenas unos metros. El grupo se vio obligado a buscar refugio improvisado en una pequeña cavidad natural. Esa noche, acurrucados unos contra otros para conservar el calor, escucharon los crujidos amenazantes del glaciar moviéndose bajo ellos. Nadie durmió. El miedo, ese compañero inevitable de los exploradores en territorios inhóspitos, comenzaba a instalarse en sus corazones. Al amanecer del tercer día, cuando la tormenta amainó brevemente, descubrieron con horror que el paisaje había cambiado por completo. Grietas que no existían el día anterior cortaban ahora su camino de regreso. El glaciar, esa bestia viva y cambiante, los había atrapado, y así, en medio de uno de los paisajes más hermosos y mortales del planeta, 7 personas desaparecieron sin dejar rastro, convirtiéndose en parte de las leyendas oscuras de la Patagonia argentina. El telegrama de Martín prometiendo volver en 5 días se convirtió en el punto de partida de una búsqueda desesperada. Cuando pasó una semana sin noticias del grupo, la familia Acosta en Buenos Aires comenzó a preocuparse. Enrique, el padre de Martín, un hombre de negocios con contactos en el gobierno militar, movió todos los hilos posibles para iniciar una operación de rescate. Sin embargo, la Argentina de 1976 vivía tiempos convulsos. El golpe militar de marzo había instaurado una dictadura que tenía otras prioridades. La desaparición de 7 jóvenes en un glaciar remoto no figuraba entre las preocupaciones de un régimen enfocado en su guerra contra la subversión. Su hijo probablemente decidió quedarse más tiempo o quizás cruzó a Chile sin avisar. Fue la respuesta inicial que recibió Enrique Acosta en la comisaría de El Calafate, la ciudad más cercana a El Chaltén, con presencia policial significativa. La familia Suárez tuvo una experiencia similar. El padre de Ana, un profesor universitario ya vigilado por las autoridades debido a sus ideas políticas, encontró puertas cerradas en cada intento de obtener ayuda oficial. «Comprenda, señor Suárez, que no podemos desplegar recursos para buscar a jóvenes que seguramente están extendiendo sus vacaciones», le dijo un oficial, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, especialmente cuando algunos de ellos son extranjeros. La referencia a los alemanes y chilenos no era casual. En aquellos años de fronteras vigiladas y sospechas constantes, cualquier grupo mixto de jóvenes despertaba recelos automáticos en las autoridades. Fueron los familiares de los hermanos Sepúlveda quienes, desde Chile, lograron que el consulado chileno en Argentina presentara una solicitud formal de búsqueda. Esta presión diplomática, sumada a los contactos de la familia Weber en Alemania, finalmente obligó a las autoridades argentinas a actuar casi 2 semanas después de la fecha prevista de regreso. La primera expedición de búsqueda oficial partió con 3 gendarmes, un guía local y un helicóptero militar que sobrevoló la zona durante apenas 3 horas, limitado por el combustible y las condiciones climáticas. No encontraron nada, solo la inmensidad blanca del glaciar que guardaba celosamente sus secretos. Es como buscar una aguja en un pajar,
declaró el capitán Rodríguez a su regreso. El glaciar tiene cientos de grietas donde podrían haber caído, y la nieve reciente ha borrado cualquier rastro. Insatisfechos con la respuesta oficial, un grupo de montañistas locales, amigos de Javier Mendoza, organizaron su propia búsqueda. Durante 5 días, peinaron las rutas más probables, desafiando el clima adverso y los peligros del terreno. Regresaron con las manos vacías y el rostro marcado por la derrota. «Conozco a Javier desde hace años», dijo Pedro Ramírez, uno de los rescatistas voluntarios, limpiándose una lágrima rebelde que escapaba bajo sus gafas de sol. «Es el mejor guía de la zona. Si él no pudo sacarlos de allí, es porque lo imposible ocurrió». A medida que pasaban las semanas, la esperanza se desvanecía. Las familias que habían llegado a El Chaltén con maletas llenas de ropa de abrigo y determinación comenzaron a regresar a sus hogares con esas mismas maletas intactas y un peso en el alma que nunca abandonarían. Carmen Acosta, la madre de Martín, se negó a rendirse. Permaneció en el pequeño pueblo patagónico durante 3 meses, instalándose en la misma hostería donde su hijo había tomado café antes de partir. Cada mañana salía a la calle principal y mostraba su foto a cualquiera que pasara, preguntando si lo habían visto. Los lugareños, inicialmente solícitos, comenzaron a evitar su mirada. El dolor de esa madre se había vuelto un espejo incómodo para todos. Una noche de octubre, mientras cenaba sola en la hostería, un anciano se acercó a su mesa. Se presentó como Ángel, un vaqueano jubilado que conocía el glaciar mejor que nadie. «Señora», le dijo en voz baja, «he visto cómo el hielo devora hombres y después guarda silencio. Si quiere un consejo, llévese algo de este lugar para recordar a su hijo. El cuerpo probablemente nunca lo recupere». Carmen regresó a Buenos Aires al día siguiente, llevándose un puñado de tierra de El Chaltén en una pequeña bolsa de tela. Nunca volvió a la Patagonia. Los padres de Ana Suárez enfrentaron no solo el dolor de la pérdida, sino también el acoso constante de las autoridades. La joven bióloga había participado en manifestaciones estudiantiles antes de su desaparición, y para el régimen esto bastaba para considerarla elemento subversivo. Durante años, los Suárez vivieron con la doble angustia de no saber qué había sucedido con su hija y de ser tratados como familiares de una terrorista. Primero nos dijeron que probablemente se había ido a Chile voluntariamente. Recordaría años después Marta Suárez, la madre de Ana. Luego insinuaron que quizás había sido parte de un grupo guerrillero. Nunca consideraron seriamente que simplemente era una chica que amaba la naturaleza y tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado. En Alemania, las familias Weber y Müller recibieron escuetas comunicaciones diplomáticas informando del cese de la búsqueda por falta de indicios. Klaus y Dieter pasaron a ser estadísticas en la larga lista de turistas desaparecidos en lugares remotos del mundo. Con el paso de los meses, el caso perdió visibilidad en la prensa. La dictadura argentina tenía interés en que así fuera. Las desapariciones de cualquier tipo eran un tema incómodo en aquellos años. El último artículo significativo apareció en un periódico chileno un año después, con motivo del aniversario de la desaparición. Incluía una foto del grupo tomada días antes de la expedición fatal y un título lacónico: «Un año sin respuestas en el glaciar Viedma». Para el mundo, la historia de los 7 desaparecidos se desvaneció, convertida en una anécdota trágica más de las muchas que acumula la historia de la exploración patagónica. Pero para las familias, el tiempo se detuvo en julio de 1976. Los padres de Martín establecieron una pequeña fundación que otorgaba becas a estudiantes de geología, manteniendo viva la memoria de su hijo. La habitación del joven en la casa familiar de Buenos Aires permaneció intacta, con sus libros, sus primeras fotografías enmarcadas y su vieja guitarra esperando un regreso imposible. La familia Mendoza, en El Chaltén, sufrió el doble golpe de perder a Javier y ver cómo su reputación quedaba en entredicho. Algunos llegaron a insinuar que el experimentado guía había cometido errores fatales o tomado riesgos innecesarios. Su madre, Dolores, una mujer pequeña y feroz, defendió siempre el nombre de su hijo. Javier conocía el glaciar como la palma de su mano. Repetía a quien quisiera escucharla: «Si no volvieron, es porque el hielo decidió quedárselos, no porque mi hijo fallara».
Entre los montañistas de la región, la desaparición se convirtió en una leyenda susurrada alrededor de las fogatas en las noches de expedición. Algunos juraban haber visto siluetas humanas caminando sobre el glaciar durante tormentas particularmente violentas. Otros afirmaban que, en ciertas noches de viento, podían escucharse voces llamando desde las profundidades del hielo. La ciencia ofrecía explicaciones más sobrias. Probablemente el grupo había sido sorprendido por una tormenta severa, común en la región, y habían muerto de hipotermia, o quizás habían caído en una de las numerosas grietas que se abren sin aviso en el glaciar, quedando sepultados bajo toneladas de hielo. En cualquier caso, las posibilidades de encontrar sus cuerpos eran prácticamente nulas. A medida que pasaban los años, el Chaltén fue transformándose. El pequeño asentamiento creció, atraídos por la belleza salvaje de la región. Se construyeron hoteles, restaurantes y tiendas de equipamiento para montaña. El turismo de aventura floreció. Pocos de los nuevos habitantes o visitantes conocían la historia de los 7 desaparecidos de 1976. Solo en la antigua hostería, ahora renovada pero manteniendo su estructura original, un pequeño marco colgado en una pared discreta guardaba la historia. Contenía la fotografía del grupo y una simple inscripción: a los 7 exploradores del glaciar Viedma, 1976, que el hielo los acune en paz. Con el retorno de la democracia argentina en 1983, algunas familias intentaron reabrir la investigación, pero el tiempo había pasado. Los testigos se habían dispersado y las prioridades eran otras. El país intentaba sanar las heridas de 7 años de dictadura, y la desaparición de 7 jóvenes en un glaciar remoto, por trágica que fuera, parecía pequeña comparada con los miles de desaparecidos por razones políticas. Para 1990, cuando se cumplían 14 años de la tragedia, solo Carmen Acosta seguía visitando regularmente el Chaltén, ahora acompañada por su nieta Laura, hija del hermano menor de Martín. La mujer, ya entrada en años, había hecho las paces con la idea de que nunca recuperaría el cuerpo de su hijo. Sus viajes anuales se habían convertido en una especie de peregrinación, una forma de mantener viva la memoria. «Vengo a hablar con él», le explicó a Laura durante su último viaje. «Aquí, mirando el glaciar, siento que de alguna manera puede escucharme». Carmen falleció en 1998. Sus cenizas, siguiendo su voluntad, fueron esparcidas en las cercanías del glaciar Viedma. Fue, en cierto modo, la última búsqueda, una madre que finalmente se reunía con su hijo en el único lugar donde tenía sentido buscarlo. El siglo XX terminó sin nuevas pistas sobre el destino de los 7 desaparecidos. Las teorías abundaban, desde las más plausibles hasta las más descabelladas, pero la verdad seguía atrapada en el hielo eterno, tan cerca y tan inalcanzable como el primer día. Y así, la historia habría quedado, un misterio sin resolver, un dolor diluido por el tiempo, 7 nombres añadidos a la larga lista de aquellos que la naturaleza reclamó para sí. Pero el hielo, paciente y antiguo, a veces decide revelar sus secretos, y lo hace a su propio ritmo, sin prisa, cuando menos se espera. El verano patagónico de 2012 fue inusualmente cálido. Los científicos hablaban de cambio climático y retroceso acelerado de los glaciares, mientras los guías turísticos aprovechaban las condiciones favorables para llevar a más visitantes a zonas normalmente inaccesibles. Daniel Torres, de 45 años, llevaba 2 décadas trabajando como guía en la región del Parque Nacional Los Glaciares. Hijo de un guardaparques, había crecido escuchando historias sobre la zona, incluida la de los 7 desaparecidos de 1976. De niño, esa historia lo había fascinado y aterrorizado a partes iguales. De adulto, se había convertido en una anécdota más que compartía con los turistas durante las expediciones largas. Aquella mañana de febrero, Daniel guiaba a un pequeño grupo de fotógrafos canadienses por las orillas del lago Viedma, en una zona donde el retroceso del glaciar había dejado al descubierto terreno anteriormente cubierto por hielo. El paisaje era sobrecogedor. El lago, de un azul imposible, reflejaba las montañas circundantes, mientras que en la distancia, la mole blanca y azulada del glaciar dominaba el horizonte. Esta área estaba completamente cubierta por hielo hace apenas 30 años, explicaba Daniel,
mientras el grupo se detenía para fotografiar una formación rocosa pulida por siglos de movimiento glaciar. Lo que estamos pisando ahora es terreno nuevo, revelado por el retroceso del hielo. Mientras los turistas disparaban sus cámaras, Daniel se alejó unos metros, buscando un ángulo diferente para mostrarles después. Fue entonces cuando lo vio. Un destello inusual entre las rocas de la orilla, parcialmente sumergido en las aguas cristalinas del lago. Al principio, pensó que era basura moderna, lamentablemente común incluso en zonas tan remotas. Pero algo en la forma oscura y cilíndrica captó su atención. Se acercó y con cuidado extrajo el objeto del agua. Era una botella de vidrio marrón oscuro, del tipo usado para vino en los años 70, con un corcho firmemente sellado con lo que parecía ser cera roja. Y dentro, claramente visible a través del vidrio, había algo que parecían ser papeles o fotografías. Daniel sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. Con manos temblorosas, guardó la botella en su mochila. Completó el recorrido con los turistas en piloto automático, su mente constantemente volviendo al objeto que ahora llevaba consigo. Esa noche, en la seguridad de su pequeña cabaña en el Chaltén, examinó detenidamente su hallazgo. La botella estaba notablemente bien conservada, protegida por la baja temperatura del agua del lago. El sello de cera, aunque agrietado, había mantenido el interior seco. Tras dudar unos minutos, decidió romper el sello. Lo que encontró dentro lo dejó sin aliento. Cuidadosamente envueltos en un trozo de plástico y protegidos con algodón, estaban varios negativos fotográficos y un papel doblado. Con manos temblorosas, Daniel desplegó el papel y leyó el mensaje escrito a mano. Si alguien encuentra esto, estamos atrapados. Intentaremos rodear el hielo por el este. No tenemos comida. Gracias por contarlo. Somos 7. La letra era clara pero apresurada, como escrita por alguien con frío o miedo. Al final del mensaje había una fecha, 18/07/1976. Daniel se quedó inmóvil, con el papel en las manos, mientras la comprensión lo golpeaba como una avalancha. Esto no era un hallazgo cualquiera, era la voz de los desaparecidos del glaciar Viedma, un mensaje enviado 36 años atrás que finalmente llegaba a su destinatario, cualquiera que pudiera encontrarlo y contar su historia. A la mañana siguiente, Daniel se presentó en la oficina del Parque Nacional con su descubrimiento. La noticia se propagó rápidamente por el pequeño pueblo. Para mediodía, ya había recibido llamadas de las autoridades provinciales y de un periodista de El Calafate, que había oído rumores sobre el hallazgo. Los negativos y la nota fueron enviados a un laboratorio especializado en Buenos Aires. El proceso de revelado debía ser extremadamente cuidadoso, dada la antigüedad y fragilidad del material. Mientras tanto, la historia comenzó a circular, primero como un rumor local, luego como una noticia regional. 3 días después, cuando las primeras imágenes recuperadas de los negativos llegaron a El Chaltén, la conmoción fue total. Eran, sin lugar a dudas, fotografías del grupo desaparecido. En la primera imagen reconocible, 7 jóvenes sonreían a la cámara frente a una formación de hielo majestuosa. Exactamente, la catedral de hielo que Martín había mencionado en su último telegrama. Las fotografías subsiguientes mostraban el deterioro progresivo de la situación. El cielo cada vez más oscuro, los rostros cada vez más tensos y, finalmente, imágenes de lo que claramente era un campamento improvisado junto a una gran grieta en el hielo. La última fotografía mostraba a 3 miembros del grupo señalando lo que parecía ser un paso estrecho entre paredes de hielo, con expresiones que mezclaban desesperación y determinación. Documentaron su propio desastre, comentó conmovido el técnico que había procesado los negativos. Siguieron tomando fotos hasta el final, como si supieran que algún día alguien las encontraría. La noticia saltó a los medios nacionales. Un mensaje en una botella revela últimos días de los desaparecidos del glaciar Viedma, tituló Clarín en su portada. La televisión envió equipos especiales a El Chaltén y pronto la historia cruzó fronteras, captando la atención internacional. Para Laura Acosta, la sobrina de Martín, ahora una mujer de 40 años, la noticia llegó a través de una llamada telefónica de un periodista. Al principio creyó que era una broma cruel,
pero cuando le enviaron por email copias de las fotografías recuperadas, reconoció inmediatamente a su tío en ellas, a pesar de no haberlo conocido personalmente. «Es él», dijo entre lágrimas al ver la imagen. «Tiene los mismos ojos de mi padre». Laura voló a El Chaltén esa misma semana. Allí conoció a Daniel Torres y pudo ver la botella original, ahora cuidadosamente preservada en un contenedor especial en la oficina del Parque Nacional. También se encontró con dos personas que no esperaba: Claudia Weber, hija de Klaus, y Roberto Sepúlveda, sobrino de los hermanos chilenos, ambos atraídos como ella por la noticia del hallazgo. Los tres descendientes de los desaparecidos compartieron historias familiares durante horas, reconstruyendo las vidas interrumpidas de sus parientes a través de anécdotas transmitidas durante décadas. Para todos ellos, las fotografías encontradas representaban algo precioso, la confirmación de que sus seres queridos habían luchado hasta el final, juntos, enfrentando la adversidad con coraje. Mientras tanto, un equipo de glaciólogos y arqueólogos de la Universidad de Buenos Aires comenzó a estudiar las fotografías en detalle, tratando de identificar la ubicación exacta donde habían sido tomadas. Utilizando imágenes satelitales actuales y mapas históricos del glaciar, intentaban determinar dónde podría haberse refugiado el grupo en sus últimos días. El glaciar ha retrocedido considerablemente desde 1976, explicó la doctora Gabriela Méndez, jefa del equipo, pero las formaciones rocosas subyacentes siguen siendo las mismas. Si podemos identificar algún punto de referencia en las fotos, podríamos determinar dónde buscar. El análisis de las imágenes, combinado con el mensaje encontrado en la botella, permitió establecer una teoría sobre lo ocurrido. Atrapados por una tormenta inesperada y bloqueado su camino de regreso por nuevas grietas en el hielo, el grupo había intentado una ruta alternativa hacia el este, probablemente buscando descender hacia el lago. En algún punto de ese intento desesperado, habían decidido enviar su mensaje en la botella, quizás lanzándola a un arroyo subglacial con la esperanza de que eventualmente llegara al lago. Un mes después del descubrimiento de la botella, el equipo científico anunció que creían haber identificado la zona donde las últimas fotografías fueron tomadas. Era un área ahora parcialmente expuesta debido al retroceso del glaciar, a unos 5 kilómetros del lugar donde Daniel había encontrado la botella. Con financiamiento de emergencia del gobierno y apoyo logístico del Parque Nacional, se organizó una expedición para explorar la zona. El equipo incluía a glaciólogos, arqueólogos, rescatistas de montaña y, como observadores, Laura Acosta y Daniel Torres. El terreno era extremadamente difícil, una mezcla traicionera de hielo en retroceso, rocas inestables y pequeñas lagunas de deshielo. Utilizando drones equipados con cámaras térmicas y de alta resolución, el equipo sobrevoló primero el área, buscando cualquier anomalía que pudiera indicar la presencia de objetos enterrados en el hielo. Fue en el segundo día de búsqueda, cuando uno de los drones captó algo inusual, una mancha oscura bajo una capa delgada de hielo, cerca de donde confluían dos antiguos flujos glaciares. El equipo se desplazó hasta el lugar y comenzó a trabajar con extremo cuidado, removiendo capas de hielo y sedimento. Lo que encontraron confirmó sus sospechas más sombrías y, al mismo tiempo, proporcionó un cierre largamente esperado. Restos de un campamento improvisado, fragmentos de equipo de montaña de los años 70 y más, lo más impactante, trozos de tela que coincidían con la ropa que el grupo llevaba en las fotografías recuperadas. Ya es como si el glaciar hubiera conservado estas reliquias para nosotros, comentó Laura, mientras observaba los objetos cuidadosamente dispuestos en lonas por los arqueólogos, como si quisiera que supiéramos qué les pasó. Entre los objetos recuperados estaba un cuaderno parcialmente legible, protegido dentro de una bolsa plástica. Pertenecía a Ana Suárez y contenía notas científicas sobre la flora patagónica, dibujos meticulosos de plantas y, en las últimas páginas, un diario improvisado de los días finales del grupo. Las entradas eran breves pero desgarradoras. Día 3. La tormenta no cesa. Javier dice que debemos esperar, que intentar avanzar sería suicida. El frío es insoportable, a pesar de que nos turnamos para dormir juntos. Martín sigue tomando fotografías. Dice que es importante documentar todo,
aunque no sé para quién lo hace. Día 4. Esta mañana descubrimos que estamos atrapados. Una grieta enorme ha aparecido donde ayer había un camino seguro. Dieter sugiere intentar bordear el glaciar por el este. Es arriesgado, pero quedarnos aquí significa muerte segura. La comida se acaba. Día 5. Klaus está débil. Posible congelación en 2 dedos. Ricardo y Eduardo construyeron un refugio mejor con hielo y la lona. Martín y Javier fueron a explorar la ruta este. Volvieron con malas noticias. El camino es casi imposible, pero es nuestra única opción. La última entrada, con letra temblorosa, decía simplemente Día 6. Partimos al amanecer. Si alguien encuentra esto y nosotros no regresamos, por favor, digan a nuestras familias que fuimos felices aquí, a pesar de todo. Junto al cuaderno encontraron también una brújula, un mechero sin combustible, un rollo de película sin exponer y algo que conmovió profundamente a Laura, la cadena con una pequeña cruz de plata que su abuela Carmen siempre había descrito como el amuleto inseparable de Martín. La expedición continuó durante 3 días más, ampliando el área de búsqueda, pero no se encontraron restos humanos. Los expertos explicaron que esto no era sorprendente. En 36 años, el movimiento del glaciar podría haber desplazado los cuerpos a zonas inaccesibles o haberlos arrastrado hasta las profundidades del lago. Los objetos recuperados fueron cuidadosamente catalogados y, tras el análisis forense necesario, muchos de ellos fueron entregados a las familias. La botella, las fotografías y el cuaderno de Ana, sin embargo, fueron destinados a un propósito más amplio: contar la historia que durante tanto tiempo había permanecido sellada en el hielo. El Museo Regional de El Calafate inauguró una exposición permanente titulada 7 en el hielo, la historia revelada del glaciar Viedma. La pieza central era la botella original, en una vitrina especialmente diseñada, rodeada por ampliaciones de las fotografías recuperadas y fragmentos seleccionados del diario de Ana. También se exhibían algunos de los objetos encontrados en el glaciar, junto con fotografías y biografías de los 7 desaparecidos. La inauguración atrajo a medios de todo el mundo. National Geographic produjo un documental especial y varias cadenas internacionales enviaron equipos para cubrir la historia. El pequeño museo, acostumbrado a recibir apenas unos cientos de visitantes al mes, se vio desbordado por miles de personas que querían conocer de primera mano la historia de los 7 exploradores. Para Daniel Torres, el descubrimiento cambió su vida. De guía local, pasó a ser una celebridad menor, solicitado para conferencias y entrevistas. Pero lo que más valoraba era la relación que había desarrollado con las familias de los desaparecidos, especialmente con Laura. Encontrar esa botella fue como cerrar un círculo, comentaría años después en una entrevista, como si el glaciar hubiera decidido que era el momento de contar su secreto, y yo fui simplemente el mensajero elegido. Para Laura, Roberto y Claudia, los objetos recuperados representaban algo inapreciable, un pedazo tangible de las vidas interrumpidas de sus familiares, una confirmación de que no habían sido olvidados por el mundo, y una historia de valor y compañerismo que ahora podían transmitir a las nuevas generaciones. La botella de vidrio oscuro, ese frágil contenedor que había sobrevivido a décadas entre hielo y agua para entregar su mensaje, se convirtió en un símbolo poderoso, no solo de tragedia, sino también de persistencia, de la necesidad humana de comunicarse y de dejar constancia de su paso por el mundo, incluso, o especialmente, frente a la adversidad más extrema. El impacto del descubrimiento trascendió lo emocional y lo mediático para adentrarse en el terreno científico e histórico. La Universidad de Buenos Aires, en colaboración con instituciones internacionales, lanzó el Proyecto Viedma, una iniciativa multidisciplinaria para estudiar no solo el caso específico de los 7 desaparecidos, sino también los efectos del cambio climático en los glaciares patagónicos y cómo este fenómeno podría revelar otros secretos históricos atrapados en el hielo. Para Laura Acosta, sin embargo, las preguntas seguían siendo profundamente personales. ¿Qué había pasado exactamente con su tío y sus compañeros después de enviar la botella? ¿Habían sufrido en sus últimos momentos? ¿Dónde estaban ahora sus restos? Estas preguntas la llevaron a regresar a El Chaltén 6 meses después del descubrimiento inicial.
esta vez acompañada por un equipo de documentalistas que preparaban un especial para History Channel. Entre los miembros del equipo se encontraba Miguel Suárez, un hombre de 60 años, hermano menor de Ana, quien había dedicado gran parte de su vida adulta a investigar la desaparición de su hermana. Miguel, a diferencia de Laura, había crecido con el recuerdo vivo de su hermana. Tenía 12 años cuando Ana desapareció y las historias que contaba sobre ella ayudaron a Laura a formar una imagen más completa de quiénes eran realmente aquellos jóvenes atrapados en el glaciar. Ana no era solo una estudiante brillante, le contó Miguel una noche, mientras revisaban juntos las páginas escaneadas del cuaderno encontrado. Era feroz en sus convicciones. En una época en que expresar ciertas ideas podía costarte la vida, ella nunca se acobardó. Algunos en mi familia pensaron que su desaparición podría haber sido otra cosa. Se refería, por supuesto, a la posibilidad de que Ana hubiera sido una víctima más de la dictadura militar, no del glaciar. Esta sospecha había atormentado a la familia Suárez durante años, hasta que el descubrimiento de la botella finalmente confirmó la versión original. Para mis padres, que fallecieron sin saber qué le había pasado realmente, esto habría sido un consuelo amargo pero necesario, continuó Miguel. Al menos murió haciendo lo que amaba, no en algún centro de detención clandestino. Durante esa segunda visita, Laura y Miguel tuvieron acceso a algo que no estaba disponible durante la investigación inicial: los archivos desclasificados de la Gendarmería Nacional sobre el caso. Con el renovado interés público y la presión mediática, el gobierno había ordenado la liberación de todos los documentos relacionados con la desaparición. Lo que encontraron fue perturbador. Los informes oficiales de 1976 indicaban que la búsqueda inicial había sido deliberadamente limitada y breve. Peor aún, un memorándum interno sugería que las autoridades habían considerado la posibilidad de que el grupo, especialmente los dos alemanes y los chilenos, fueran elementos subversivos, utilizando la expedición como cobertura para actividades transfronterizas. Esta sospecha infundada había contaminado toda la operación de búsqueda. Los gendarmes enviados no solo carecían de experiencia en rescate en montaña, sino que además llevaban instrucciones de investigar posibles conexiones subversivas entre los desaparecidos. Priorizaron la paranoia ideológica sobre las vidas humanas, comentó indignado Miguel tras leer los documentos. Mientras ellos buscaban fantasmas políticos, 7 jóvenes morían de frío y hambre. La revelación de estos documentos generó una nueva ola de interés mediático y reavivó viejos debates sobre las responsabilidades del Estado durante la dictadura. El gobierno actual emitió una disculpa formal a las familias, reconociendo las fallas en la operación de rescate original y el trato insensible dado a los familiares de las víctimas. Mientras tanto, el análisis científico de los materiales recuperados continuaba arrojando nueva luz sobre los últimos días del grupo. Los glaciólogos, utilizando modelos computarizados del flujo glaciar y datos históricos meteorológicos, reconstruyeron con precisión creciente lo que probablemente había ocurrido. La Dra. Méndez presentó sus conclusiones en una conferencia internacional sobre glaciología celebrada, apropiadamente, en el Calafate. Basándonos en toda la evidencia disponible, podemos afirmar con razonable certeza que el grupo fue sorprendido por una tormenta excepcional, incluso para los estándares patagónicos. Los registros meteorológicos de julio de 1976 muestran un sistema de baja presión inusualmente intenso que se estacionó sobre la región durante casi una semana, con temperaturas que descendieron hasta 30 grados bajo cero y vientos superiores a 120 kilómetros por hora. Las imágenes satelitales históricas, aunque de baja resolución comparadas con los estándares actuales, confirmaban esta tormenta excepcional. En tales condiciones, continuó la Dra. Méndez, incluso un grupo experimentado y bien equipado para los estándares de la época habría tenido pocas posibilidades de supervivencia. El análisis del cuaderno de Ana y las fotografías permitió reconstruir con mayor detalle los movimientos del grupo. Aparentemente, tras quedar atrapados por nuevas grietas formadas durante la tormenta, habían establecido un campamento improvisado que utilizaron como base durante al menos 3 días,
mientras exploraban posibles rutas de escape. La botella con los negativos y el mensaje había sido su plan B. Si no lograban encontrar una salida, al menos dejarían constancia de lo ocurrido. La habían lanzado probablemente a un arroyo subglacial, calculando que eventualmente llegaría al lago. Lo sorprendente era que su cálculo hubiera sido correcto, aunque el mensaje tardara 36 años en ser encontrado. El movimiento final del grupo, según las evidencias, había sido un intento desesperado de rodear el glaciar por su flanco este, buscando descender hacia el lago. Los objetos encontrados, la última entrada en el diario de Ana y la distribución de los restos del campamento apuntaban todos en esa dirección. Probablemente iniciaron el intento cuando vieron una mejora temporal en las condiciones climáticas, explicó la Dra. Méndez. Pero los registros muestran que la tormenta regresó con renovada intensidad esa misma tarde. En esas condiciones, debilitados por días de racionamiento y frío extremo, sus posibilidades eran prácticamente nulas. Para Laura y Miguel, estas explicaciones científicas, aunque útiles para comprender los hechos, no capturaban lo que realmente importaba: la experiencia humana, el miedo, la esperanza, la camaradería y finalmente la resignación que debieron sentir aquellos 7 jóvenes en sus últimos días. Fue quizás por eso que en su última noche en el Chaltén, Laura decidió hacer algo que muchos considerarían irracional. Solicitó permiso para pasar una noche en la zona donde se habían encontrado los restos del campamento, ahora completamente expuesta debido al retroceso del glaciar. Acompañada solo por Daniel Torres como guía y por Miguel, quien insistió en unirse, Laura llegó al lugar al atardecer. Llevaba consigo la cruz de plata de su tío, que le había sido entregada tras los análisis forenses, y una pequeña placa conmemorativa que había mandado hacer. El sitio era desoladoramente hermoso. El glaciar, ahora a varios cientos de metros de distancia, brillaba con tonos azulados bajo la luz del crepúsculo. El terreno, una mezcla de roca pulida y sedimentos, mostraba claramente haber estado bajo hielo durante siglos hasta hacía poco. En silencio, los 3 instalaron la placa en una roca prominente. Era sencilla pero elocuente. Aquí lucharon por sobrevivir Martina Costa, Ana Suárez, Javier Mendoza, Ricardo y Eduardo Sepúlveda, Klaus Weber y Dieter Müller en julio de 1976. Sus voces finalmente fueron escuchadas. Que descansen en paz. Mientras la noche caía sobre ellos y las estrellas comenzaban a brillar con la claridad que solo se ve lejos de la contaminación lumínica, Laura sintió una extraña paz. Mirando hacia el glaciar que había tomado la vida de su tío, pero que, décadas después, también había entregado su mensaje, comprendió algo fundamental sobre la pérdida y la memoria. No necesitamos sus cuerpos para honrar sus vidas, le dijo a Miguel mientras compartían un termo de café caliente. Lo que importa es que ahora conocemos su historia, que podemos contarla, que no fueron olvidados. Miguel asintió con los ojos húmedos. Ana siempre decía que lo único verdaderamente trágico no era morir, sino ser olvidado. Daniel, que había permanecido respetuosamente en silencio, añadió: en todos mis años como guía, he visto cómo este paisaje cambia constantemente, cómo el hielo avanza y retrocede, cómo las montañas mismas se transforman con el tiempo, pero algunas cosas permanecen, las historias que contamos, los recuerdos que mantenemos vivos. Esa noche, acampados junto a la placa conmemorativa, los 3 sintieron una conexión profunda con aquellos 7 jóvenes que, 36 años antes, habían enfrentado juntos su destino en ese mismo lugar. No fue una experiencia sobrenatural ni mística, fue simplemente el reconocimiento humano de una historia compartida, de un ciclo completado. A la mañana siguiente, cuando el sol iluminó el glaciar con una luz dorada que hacía brillar el hielo como si estuviera vivo, iniciaron el descenso hacia el Chaltén. Laura llevaba consigo un pequeño puñado de tierra del lugar, tal como su abuela Carmen había hecho décadas atrás. Pero a diferencia de su abuela, ella no cargaba con el peso de la incertidumbre. Llevaba respuestas, aunque fueran dolorosas. En los años siguientes, la historia de los 7 desaparecidos del glaciar Viedma y el milagroso mensaje en la botella se convirtió en parte integral de la identidad cultural de la región. El Día del Guía de Montaña en Argentina se fijó el 18 de julio, fecha de la última entrada en el diario de Ana.
como recordatorio de los riesgos inherentes a la profesión y la importancia de la preparación y el respeto por la naturaleza. La exposición en el Museo de El Calafate se amplió para incluir secciones educativas sobre seguridad en montaña y cambio climático. La botella, esa mensajera paciente que había atravesado décadas para entregar su contenido, ocupaba el lugar central, recordando a todos los visitantes que algunas historias necesitan tiempo para ser contadas. Para Laura, el descubrimiento trajo un cambio profundo en su vida. Inspirada por la historia de su tío, dejó su trabajo en administración para dedicarse a la fotografía de naturaleza, especializándose precisamente en glaciares. Sus imágenes, que capturaban tanto la belleza como la fragilidad de estos gigantes de hielo en retroceso, fueron exhibidas en galerías de todo el mundo. Miguel Suárez, por su parte, compiló toda la información disponible sobre el caso en un libro titulado 7, una historia de hielo y memoria, que se convirtió en bestseller internacional y fue traducido a 12 idiomas. Las regalías del libro financiaron becas para estudiantes de biología, en honor a su hermana Ana. Daniel Torres continuó como guía en el Chaltén, ahora incorporando siempre en sus recorridos la historia de los 7 desaparecidos y su propio papel en el descubrimiento. Cada año, el 18 de julio, guiaba una expedición conmemorativa hasta el sitio donde se había encontrado el campamento, una tradición que pronto fue adoptada por otros guías locales. El documental Mensaje en el hielo, producido por National Geographic, con la participación de Laura y Miguel, ganó un Emmy y fue proyectado en escuelas de toda Argentina como ejemplo del poder de la persistencia, tanto de la naturaleza como del espíritu humano. Y así lo que comenzó como una tragedia olvidada se transformó en una historia de resiliencia, memoria y reconciliación. Una historia que, como la botella que la contenía, había navegado a través del tiempo y el hielo para recordarnos que ninguna voz se pierde para siempre, que ningún mensaje lanzado al vacío queda sin respuesta eternamente. En 2016, durante la ceremonia conmemorativa del 40 aniversario de la desaparición, Laura Acosta compartió unas palabras que quizás resumen mejor que nada el significado de toda esta historia. El glaciar los tomó, pero también los preservó. Les robó el futuro, pero mantuvo intacta a su dignidad. Y finalmente, cuando estuvo listo, nos devolvió su historia. No para que lloremos por ellos, sino para que aprendamos de su valor, de su compañerismo frente a lo imposible, de su necesidad humana de comunicarse incluso cuando todo parecía perdido. Mi tío Martín y sus 6 compañeros no son una tragedia. Son un recordatorio de que, a veces, los mensajes más importantes tardan en llegar, pero siempre encuentran su camino. Esa noche, como sucede cada 18 de julio desde el descubrimiento, 7 faroles fueron lanzados al lago Viedma desde la orilla más cercana al glaciar. Y mientras las luces se alejaban flotando sobre las aguas oscuras, reflejándose en el hielo eterno que se alzaba en la distancia, era imposible no sentir que de alguna manera, en algún lugar, 7 jóvenes exploradores sonreían, satisfechos de que su historia finalmente había sido contada.